bueno, nos vamos a dar algunos lujos en esto de hacer charlas del sur. Eh, Pinchá acá abajo, decí me gusta, siempre ayuda a que podamos seguir haciendo cosas. Hoy vamos a hablar con un ex gobernador de Mendoza, ex senador nacional, ex precandidato a presidente, ex embajador. O sea que de política conoce un poco el hombre. José Octavio Pilo Bordón, gracias por atendernos y por aguantarnos, Pilo. No, al contrario, gracias Gustavo, un gusto estar con vos. Justo esta El gusto. semana me tocó desde el lunes una serie de actividades en Buenos Aires, recién vuelvo mañana a nuestra querida Mendoza, mañana a la mañana, así que te atiendo acá desde la casa de uno de mis hijos. Bueno, se agradece doblemente. Pilo, tanto recorrido político, tanto recorrido académico. Vamos a aprovechar esto de tenerte. Venimos saliendo de unas elecciones. Te voy a poner en analista político. El mundo multipolar que nace, bueno, todas estas cosas que nos pasan. ¿Cuáles son las sensaciones de un hombre como vos que conoció esto del poder, de estar, de ejercerlo? ¿Qué te produce? ¿Qué sensaciones tenés? Bueno, ya que mencionaste el mundo, yo creo que estamos hoy, diría más que en un multipolarismo, estamos, en mi opinión, hace unos 2 años que vengo escribiendo sobre esto, inclusive lo trabajé mucho en los 4 años que estuve cuando terminé la embajada en Chile, que estuve como presidente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es una institución no gubernamental que tiene ya 46 años de historia y considerada no por lo que yo hice como presidente o como vice, sino por lo que hicieron durante muchos años, la número uno en política exterior, defensa y seguridad y economía internacional en América Latina, en Hispanoamérica incluso. Así que fue un gusto y un honor, sigo colaborando con ellos, pero ya sin la responsabilidad de presidente, lo cual me permite estar la mayor parte de mi tiempo en Mendoza. A ver, yo creo que estamos ante un bipolarismo conflictivo no hegemónico. Cuando digo ante un bipolarismo conflictivo, no es la Guerra Fría, pero es la competencia entre lo que fue el país hegemónico desde 1945 y sobre todo después de la caída de Berlín, vivimos lo que se llamaba la Pax Americana, o sea, un dominio y una superioridad absoluta, no solamente en el campo de lo que ese gran experto que fue asesor de Clinton, Joseph Nye, hablaba del hardware, o sea, el poder duro, sino también el software, ¿no? Los aspectos culturales, el cine, eh, las ideas, el peso internacional. Y hoy la verdad que eso lo compite con una China que no solamente ha crecido, bueno, tamaño siempre fue muy grande, ¿no? Más de 1.300 millones de habitantes y un gran territorio, y no solamente creciendo la economía, sino que en este momento es una gran potencia en el campo militar, el nuclear es el número 3, ayer lo recordaba Trump, eh, Rusia es la número 2, pero con muchas equivalencias con Estados Unidos en el campo nuclear, pero hoy compite cabeza a cabeza no solamente en el comercio internacional, en el sector financiero, sino en el campo científico tecnológico. El otro día analizaba con unos especialistas en los temas del espacio que el primer satélite de observación autónomo, quiere decir que no está manejado por personas, sino que fue programado su software por personas y que con la información que recibe reacciona con inteligencia artificial, fue enviado por los chinos, ¿no? O sea, que es el primero. Por supuesto, hay ya de otros países, pero hace varios años fueron los primeros. Ahora, ¿por qué digo que no es hegemónico? Primero, porque es muy distinto a la relación de Estados Unidos con la Unión Soviética. Primero, porque esta Esta es una gran bipolaridad potencia. China-Estados Unidos es distinta a la bipolaridad que conocíamos. Totalmente, no tiene que ver con aquella, que era una guerra fría. Esta podría convertirse, por ahora diría que hay tensiones, pero no lo es. Primero porque Rusia competía, trataba de competir en el campo ideológico. La verdad que a China esto no le interesa. Ellos vienen y no se desdicen de su pasado, pero ellos hablan del socialismo chino. Y la verdad que les interesa más tener poder para estar presentes en el mundo y quizás ser la primer potencia mundial, se la plantean para el 2045, 2049. Pero yo lo he visto tanto en Chile como en Argentina, como en otros lugares, les interesa mucho más
hablar con los empresarios argentinos, con los principales partidos políticos, desde el justicialismo al PRO, pasando por los que corresponda, más que charlar con el pequeño Partido Comunista en la Argentina. O sea, después que saludan a mucha gente, inclusive me saludan a mí como embajador, recién hablaban con el presidente del Partido Comunista en Chile, lo he visto hacer acá. O sea, es distinta, no hay en ese sentido una lucha ideológica, sino una competencia integral en todos los campos. Pero ¿qué ocurre? A través de las políticas que en el tiempo de Nixon ejercitó y comenzó para contener a la Unión Soviética, el gobierno norteamericano de Nixon, sobre todo la genialidad y la gran capacidad de Henry Kissinger, que acaba de morir, ellos se plantearon una aproximación con China que se continuó hasta, diría, hace pocos años, cuando ya empezaron a notar el crecimiento de China y se empezaron a preocupar, pero están muy entrelazados, o sea, desarticular lo enhebrado que están en el campo financiero, tecnológico, económico, de la lo producción. están empezando a hacer, pero no es fácil. Segundo, digo que no es hegemónico porque eh, los países de uno u otro signo más cercanos a China, más cercanos a Estados Unidos, sea por ideas, por estrategias o por cercanía física, ellos, todos los países no dejan de tener relaciones, salvo muy pocos, con China y con Estados Unidos. Pero además los países que están más cerca de uno o de otro, no es que están encerrados en uno o en otro, sino que además comercian entre ellos. Algunos tienen más relación política, otros más tecnológicas, otros más comercial. Pero no solamente en términos de Estado no es hegemónica, sino que en términos de que la gran revolución y la velocidad del cambio tecnológico que ha impactado en la vida cotidiana, en las comunicaciones, han nacido, no han nacido, sino tiene una presencia global, una cantidad de poderes fácticos, no estatales, sean legales, algunos a veces están al borde de la ilegalidad. Digo, legales podríamos hablar del sistema financiero global, de las grandes empresas globales, de los grandes medios de comunicación globales, eh, que, digamos, pueden tener una mayor pertenencia a un país, pero la verdad que están globalizados. O sea, eso yo, el caso por dar uno, solamente uno o dos, ¿no? De Bill Gates, o también el de otros sectores de la tecnología, producen en Estados Unidos, producen en China, exportan a Estados Unidos, exportan al mundo, o sea, están globalizados y Déjame juegan y hacerte una pregunta compiten. y una interrupción, Sí, tolerámela. La Guerra Fría que conocíamos, esa bipolaridad de los años 70, por decir de los 60, sí. los dos extremos defendían, influían, aportaban para tener gobiernos afines. ¿Eso no se da hoy o no se da solamente de parte de China? Con esta Les nueva... gusta tener afines en términos de intereses comerciales, en términos de cómo manejar la política internacional, Ajá. pero es una competencia que está mucho más fuerte en el campo de las influencias, del peso militar, del peso en el espacio, del peso tecnológico, del peso comercial, y crecientemente China todavía no tiene, por supuesto, su moneda ni el peso del dólar, todavía ni siquiera el del euro, pero cada vez es más fuerte. Y cada año que pasa, Estados Unidos sigue siendo la moneda fundamental de intercambio del comercio internacional y las finanzas, pero cada año siendo todavía la mayoritaria, tiene un poquito menos de porcentaje, digamos. Lo mismo Ujú. pasa en el comercio, lo mismo pasa en el campo tecnológico. O sea, van equilibrándose. Pero además de estos poderes fácticos legales, está el poder fácticos y legales que también están transnacionalizados, que es el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas. Y ellos tienen estrategias globales también, no es como en alguna época que hacían su negocio, iban con el país vecino, traficaban, iban, volvían. Ahora tienen organizaciones con inteligencia global, con organización global. Entonces, digo, no es hegemónico, porque ningún Estado está solamente con uno o con otro, aunque estén más cerca de uno, más cerca de otro, tengan mayor proximidad física o conceptual o de intereses, pero nadie está absolutamente, y están estos otros poderes fácticos que también juegan. De ahí viene la debilidad que vive el multilateralismo hoy, que no se ha podido adaptar
a las nuevas reglas de la revolución tecnológica y la economía. Termino, ¿por qué toqué este tema? Para ir a la Argentina y a la región. Porque yo creo que en este momento, por la realidad más allá de los gustos, no hay espacio para dos cosas, en mi opinión, en la de no pocos académicos y políticos, y sobre todo en la práctica de muchos países importantes y desarrollados. No hay espacio para un alineamiento automático con uno con otro. Uno puede estar más cerca, ser más occidental, más oriental, tener más intereses, pero no hay alineamientos automáticos en la gran mayoría de los países, ni con uno ni con el otro. Y lo segundo, tampoco hay espacio como de alguna manera imaginamos y se imaginó en la década del 60, del 50, del 70, de un nuevo alineamiento activo. Esto es entre los dos, compitiendo con los dos. A veces China, que usa más soft power que hard power en el mundo, cuando tiene que poner hard power lo pone, ¿no? Tampoco son niñas de convento, ¿no? En la Sí, sí. política internacional. Pero Estados Unidos, sobre todo con Trump, está dejando la idea del poder del soft power y aplica básicamente el hard power, una visión a la defensiva de la situación internacional. Bueno, no hay espacio para eso tampoco. Lo cual quiere decir que hay que ver cuáles son los intereses nacionales, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras potencialidades, nuestras necesidades. Tratar de armonizar al máximo con los vecinos, tal cual hacen incluso los países poderosos. La Y dentro primera de eso alianza sería la diseñar. Atlántica con Brasil y con los hermanos de No, Chile. no, yo vengo trabajando hace años en otro concepto, que estoy ahora trabajando con dos organismos internacionales, un trabajo que va a culminar en julio del año que viene, que es el concepto de la bioceanidad del cono sur. Esto es, no puedo hablar hoy de eso, alguna vez puedo hablar, es la articulación en la convergencia en la diversidad para poder fortalecer una cantidad de elementos entre Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Chile y Perú. O sea, todos los vecinos físicos de Argentina, menos uno que no es vecino físico, pero es vecino histórico, que es el Perú. Para coordinar, algunos están en la Alianza del Pacífico, otros estamos en el Mercosur. Ciertamente Brasil es el más poderoso. No era tan así hace 40 años, pero nosotros nos estancamos y en algunas cosas retrocedimos y Brasil, más allá de su dificultad, ha crecido, crecido y crecido. Y el más dinámico comercialmente en el mundo, sea que gobierne la centroizquierda, sea que gobierne la centroderecha en Chile, es Chile. Por eso el viejo ABC que se planteó a fines del siglo XIX, que lo planteó Perón en su primera, segunda presidencia, hoy es el corazón de esto, pero está más extendido frente a la Ampliado. crisis del multilateralismo. Lamentablemente estamos en una gran debilidad. Por eso yo creo que la Argentina debe evitar, primero, olvidarse de los vecinos y conflictuar por diferencias políticas y buscar los acuerdos. ¿Por qué? Porque en este mundo nosotros, gracias a enseñanza del pasado, pero la política del presidente Alfonsín, que el justicialismo renovador, que no tenía resentimiento, sino que reconocía su triunfo, pero seguíamos siendo justicialistas y planteando coincidencias o diferencias, pero nos pusimos al lado de él en la manera de reinstalarnos en el mundo después de la dictadura, en la manera de ordenar nuestra política de defensa y seguridad nacional, que lo logramos hacer en términos absolutamente democráticos y republicanos, y en tercer lugar, en el tema de seguridad y derechos humanos y fortalecimiento y reconstrucción de la democracia. Después discutimos muchos temas, pero en un clima de colaboración. Esta política exterior, donde yo como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que era el representante de de la minoría, que en ese momento era el justicialismo, y el radicalismo era la mayoría, trabajamos juntos. Yo viajaba a las reuniones de Naciones Unidas con el canciller, a algunos lugares fui con el presidente. Hicimos la primera visita después de una reunión que tuve en Togo, en el Parlamento Mundial, con los británicos, los parlamentarios, para empezar a trabajar a ver cómo podíamos restablecer las relaciones. Todo eso lo hicimos en forma conjunta. Esta política, que básicamente fue la superación del conflicto con Chile, que en el marco de dos dictadores estuvimos al borde de la guerra,
Yo me acuerdo que la pararon un día de mi cumpleaños, el 22 de diciembre del 78. Yo por primera vez había vuelto a Mendoza, estaba con mis hijos más pequeños. De ahí nos enteramos de que la gestión del Papa y a través de Zamoré había conseguido que los dos presidentes ya estábamos al borde de los tiros a las 24 o 48 horas, incluso algunas refriegas que no llegaron a ser conflicto hubo. Y lo otro que hicieron, que yo lo acompañé a Brasil al presidente Alfonsín y después fui, y esto lo siguió Menem de manera absoluta con el Brasil. Si bien con Chile teníamos siempre conflictos, eh, con Brasil había una desconfianza estratégica. El acuerdo de tener una política conjunta en el tema nuclear, los únicos dos países que teníamos potencialmente capacidad de desarrollar la bomba, estábamos habilitados técnicamente para hacerlo, nos permitió firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, visitar mutuamente Y hay un nuestros... control mutuo de ida y vuelta con Brasil, ¿no? Exacto. En Y ese lo tema. mismo, tenemos una tarea conjunta en la biocianidad en los mares del sur y en la Antártida con Chile, donde siempre hubo grande desconfianza. A veces algún temita surge, pero estamos trabajando bien. Y con Brasil, como con Uruguay, tenemos un acuerdo conjunto del Atlántico Sur. Quiere decir que Chile, Argentina, con el acompañamiento de estos vecinos, un poco Uruguay, porque es un hermano, tiene menos peso, pero esto significa en la zona más significativa del mundo, esta es la bioceanidad, que nosotros podemos seguir garantizando lo que hoy es el Cono Sur, una zona de paz. Tenemos problemas de seguridad, pero no hay ningún conflicto larvado que pueda generar. Y esto frente a este bipolarismo conflictivo no hegemónico, tenemos que evitar, teniendo buenas relaciones con ellos, pero sobre todo en la convergencia, en la diversidad, en los temas de estos vecinos que he mencionado, de garantizar tener buena relación con ambos, si queremos tener mejor con uno o con otro, pero que no se convierta, como nos pasó en la Guerra Fría, que nuestro continente y nuestro sur fueron parte de la Guerra Fría. Ahora no hay Guerra Fría, pero hay que evitar que esto se convierta en un punto estratégico de conflicto, además que nos ayude a desarrollarnos, a tener mejor economía, mejor tecnología, porque en este mundo tan complejo, si no trabajamos juntos los vecinos, no para encerrarnos, no para no tener independencia de nuestras respectivas políticas exteriores, pero para coordinar, si no vamos juntos, va a ser muy difícil Además, tener poder un peso tener paso. específico de 400, 500 millones de habitantes. No es lo Y mismo. además, y además somos claves en la Antártida. Nadie es más importante que Chile y Argentina en esa zona, porque nadie está tan cerca y tan proyectado como estamos Chile y Argentina, y como lo que somos con Brasil, prácticamente en todo el Atlántico Sur. Entonces, te dije esto porque esto tiene que definir la política, una política exterior tiene que estar basada en dos cosas: en un perfecto conocimiento de las cosas que nos gustan y nos gustan, de lo que ocurre en el mundo y cómo cambia, sobre todo la que cambia tan rápido. Y segundo, en nuestros intereses de desarrollo económico-social. Ahora, siempre Estas dos tenemos mucha cosas definen una desconfianza. política exterior. Siempre tenemos, Pilo, perdón, mucha desconfianza con los vecinos. Nos cuesta trabas arancelarias. Tenemos problemas con el ajo ahora mismo, con Brasil, que obviamente los considero, y hasta aparecen las minucias políticas, porque no hemos logrado fijar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Bueno, algunas cosas con Alfonsín y después con Menem. Mirá que yo competí con Menem en el 95 y algunas Sí, cosas disentimos. Pero yo quiero decirte, tanto Alfonsín como Menem, Menem fue más sencillo, ya había enseguida que tuvimos democracia en Chile, ya teníamos en Brasil, en Uruguay. Y lo mismo pasó con Macri, fíjate vos, y no lo abandonó totalmente, aunque tuvo algunos conflictos innecesarios Kirchner con Chile y con Uruguay. Innecesarios, no digo que no tuviera alguna razón, algún tema, pero innecesarios. Pero el mismo Macri, aunque él tenía mucha proximidad con Estados Unidos y buscó relanzar mejor relación con Europa, no solamente nunca se le ocurrió romper con Rusia ni con China, en aquel momento no había ocurrido la invasión de Rusia a Ucrania, pero la prioridad siempre fueron los vecinos. La prioridad siempre fueron. Hoy no es el caso. Hoy tenemos, en los primeros años de la democracia, yo escribí algún artículo sobre eso en una revista internacional, había demasiado, era demasiado buena, entre comillas,
la diplomacia presidencial en el Cono Sur. ¿Cuál era el problema? Que era buenísimo, pero que a veces acordaban cosas que después los técnicos no daban a tiempo para poder, cosas menores, pero que son importantes, como las que vos mencionás. Entonces, a veces teníamos que empezar a trabajar para cosas que ellos acordaban, tratar de darle cuerpo técnico y jurídico, porque a veces no las podíamos cumplir. Ahora es al revés. Las diplomacias presidenciales, y esto ocurre mucho en el mundo también, pero sobre todo acá, se han convertido en obstaculizadoras del trabajo que las cancillerías, los empresarios, los técnicos y los ciudadanos queremos tener. Entonces, estoy trabajando mucho en eso, a ver cómo podemos revertir desde la sociedad. Cuando digo sociedad civil, digo los empresarios, los trabajadores, los especialistas en relaciones internacionales, los parlamentos, y también dialogar con nuestros respectivos gobiernos para construir más confianza. Lo que vos dices absolutamente, hay demasiadas confianza, por eso hay instituciones que nacen y se caen. Hola, ¿cómo te va? Perdón, estoy acá en la casa y pasó Pasó el uno dueño de de mis casa. familiares. Ah, Gracias. Entonces, yo creo que esto es un tema muy importante y es muy importante para la política exterior. Bueno, si querés, vamos a los temas locales ahora, ¿verdad? Pues ya han pasado la bastantes última minutos, de esto estamos de lo como en 15 nacional. minutos. La última de lo nacional. Esto como con el margen de error que tengo, porque el especialista sos vos. A mí me da la impresión, y sobre todo en estas últimas 2 semanas, que tenemos una relación más de influencia del norte, del imperio del norte, que de los chinos. Pero esto es una sensación, corregime si no es así. Esto de que vengan y compren los pesos, que pongan la plata para evitar el dólar, que se vaya. Siempre históricamente hemos tenido esta dependencia, ¿no? A ver, todavía la inversión estructural de Estados Unidos, incluso de Europa, de España y otros, como capital acumulado es la más importante en la República Argentina. Cierto es que no solamente en Argentina, en Uruguay, en Brasil, con mucha más fuerza en Perú y en Chile y en otros países, la inversión y el comercio de China se convirtió en muy fuerte. Hoy nuestros dos principales puntos de comercialización siguen siendo el Mercosur, básicamente el Brasil, y China. Ahora, y con mucho financiamiento. Y acá hay que mantener un equilibrio. Si un presidente se siente mejor con el presidente norteamericano, está bien. Y si eso lo utiliza para que podamos tener una mejor relación, también. Pero no hay espacio para alineamientos automáticos, ni con Estados Unidos ni con China, y mucho menos alineamiento automático con un presidente en un momento dado. A mí lo que me preocupa hoy de la política exterior argentina y de dos países con los cuales yo he trabajado mucho, en Estados Unidos he sido profesor en la universidad, trabajé en organismos internacionales que tienen su sede, no son de Estados Unidos, pero tienen su sede en Washington, he dado clases en Washington, en la universidad, he hecho investigaciones, y tengo muy buena relación también, no solamente con la comunidad judía argentina y con muchos otros en otros lugares del mundo, sino también con Israel. Pero la verdad que un alineamiento casi automático, sin precedentes, con el presidente Trump y con el primer ministro de Israel, me parece que no es una estrategia adecuada. Me parece que está bien si Israel recibe un ataque terrorista en su propio territorio, lo normal es que cualquier país democrático, un país como el nuestro, que tiene una gran relación y una gran comunidad judía muy integrada a la sociedad argentina y muchos hermanos argentinos de origen judío que están viviendo allá, obviamente salgamos a condenar, pero nuestra política exterior es trabajar por lo que se acordó en Naciones Unidas cuando se le dio finalmente el derecho al pueblo judío de tener el Estado de Israel. Pero nosotros ahí acordamos con que tanto el pueblo palestino como el pueblo judío tienen el derecho y la obligación de tener sus propios estados y tratar de vivir en paz. Por lo tanto, nosotros debemos ser facilitadores de eso. Si hay un ataque terrorista, lo condenamos. Y en el caso de Estados Unidos está bien, si se lleva mejor con Trump, bueno, es un problema del presidente Milei y se lo aprovecha para en algunas cosas,
Pero ahí estar con un voto que hoy permanentemente votamos casi en soledad con Estados Unidos, a veces incluso sin Israel, o con Israel, algunas veces sin Estados Unidos, y con dos o tres países que, algunos de la región, un hermano nuestro, pero de menor peso, y dos o tres países que casi nadie se acuerda el nombre en el mundo, y en algunos temas esenciales de la democracia global, votamos de manera diferente con Brasil, con Chile, con México, con Canadá, con Portugal, con España, con Alemania, con Italia, con Francia, con Holanda, con Japón, con Corea del Sur, con Australia. También está China muchas veces, pero quiero decirte, votamos diferente al 90% de los países y de las democracias del mundo. No en todos los casos, pero en algunos casos este alineamiento nos lleva a eso. Ahora, voy al tema. Si querés, te puedo contestar sobre el tema de Milei, Estados Unidos y el accionar de Estados Unidos en estos últimos temas, de temas, Adelante. días. Porque me pareció que esta pregunta iba a eso, ¿verdad? Sí, sí. En primer lugar, yo tengo algunas diferencias con algunos análisis. Este análisis de que se complicó mucho la economía a partir del domingo 17, que en la provincia de Buenos Aires tuvo no una eventual derrota por pocos puntos o una elección pareja. Se preveía que iba a ganar el pero cristinismo, como le digo yo, en la provincia de Buenos Aires, pero no por una gran diferencia. La verdad que la diferencia fue de más de 13 puntos, si no recuerdo, y casi Sí, cercano 13, al casi 50, 14. casi llegando al 50, muy cerca del 50% el, el, el PJ bonaerense. Fue un impacto grande. Pero pensar que eso fue lo que generó todo el problema económico, que obligó por razones geopolíticas y no económicas al presidente Trump y a su secretario del Tesoro, que actuó con una presencia que yo no recuerdo, mirá que conozco de esto, nunca un secretario del Tesoro norteamericano ha estado tan involucrado en la explicación política. ¿Pero Podía está bien hacerlo eso? el secretario del Departamento de Estado, que viene a ser el canciller de ellos, por indicación del presidente o alguna vez el presidente. Pero en general los secretarios del Tesoro actúan en función de la política del país, pero con mucha más sobriedad, no opinan de la política del país, toman las decisiones. En este caso, casi fue como que estaba todo el día trabajando. Yo creo que es al revés. La diferencia no esperada a favor del gobernador Kicillof y del justicialismo en la provincia de Buenos Aires fue producto de que después que se agotaron los miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, tratando, entre otras cosas, de mantener el dólar. Y después que también se agotó esa presión que hizo el gobierno para que liquidaran rápidamente la exportación agrícola, también se gastó. El dólar seguía subiendo como está hoy, que no baja. Se ordenó la cosa, pero no baja. Y claramente, no solamente los operadores del juego menor de Argentina, sino los jugadores del mundo dijeron, la Argentina no tiene en el Banco Central la suficiente cantidad de dólares como para seguir resistiendo eso. Y ahí empezó una crisis. Ahí empezó una crisis de mucha desconfianza. Yo creo que si el presidente Trump, después te puede gustar o no, no interviene con Besen, primero anunciando los 20.000 millones, después firmó el acuerdo, y después poniendo unos pocos dólares, Sí. comprando pesos, yo creo que la elección hubiera sido mucho más ajustada en la provincia de Buenos Aires y en el país. Creo que lo mismo a nivel nacional, Milei hubiera ganado, pero por muy poco margen, y Esto, en algunas provincias. Pero esto, esto, y no lo salvó por razones económicas, lo salvó porque no tiene en América Latina ningún aliado personal y de gobierno tan cercano como el presidente Milei. Entonces, yo creo que esto influyó muchísimo, porque mucha gente que no iba a votar al peronismo, ¿era miedo al peronismo? una parte juega Ujú. al kirchnerismo sobre todo, al kirchnerismo, o al cristinismo si tú quieres,
Pero no es solamente eso. El miedo creció se intensificó. ¿Pero por qué fue la elección del 7 de septiembre? Y porque mucha gente que había dejado de votar votó preocupada y mucha gente se quedó en la casa y no votó a Milei porque estaba muy preocupada por el rumbo económico y muy molesta por el rumbo político, gente que lo votó en la segunda vuelta. Ujú. Ante esto, alguna de esa gente volvió a votar, algunas fuerzas de la centro derecha o del centro optaron por apoyar a Milei para que no hubiera una catástrofe económica que se estaba superando gracias al apoyo de Estados Unidos. Y alguna gente del justicialismo, entre ellos en provincia de Buenos Aires, no es que se retiró, pero votó un poquito menos. No votó, ni votó tanta gente más el 7 de septiembre, ni votó tanta gente menos. Votó un poco menos y votó un poco más del otro lado. Por eso se produjo Claro, este emparejamiento, claro. ¿no? Este 1% de diferencia, digamos. Fue una elección, pero claro, empatarle y ganarle por un punto fue un golpe psicológico. Ha bajado el riesgo país de manera muy notable, todavía sigue siendo algo, pero bajó del 1000 y algo que se había ido de nuevo al 670, Sí, sí, 680. casi 700, sí. Recuperaron las acciones durante esta semana, algunas lo que habían perdido durante este año, durante todo el año habían perdido, algunas están un Repuntaron. poquito más altos, recuperaron, no solamente recuperaron, sino quedaron un poco más arriba y otras quedaron algunas bastante más abajo. O sea que lo que estamos viendo hoy es una recuperación de que el segundo año de Milei no tuvo los resultados que tuvo el primer año de Milei. Esto lo ha recuperado, pero son menos votos que los que sacó Macri en medio término, son menos votos que los que sacó Kirchner en medio término, son muchos menos votos que los que sacó Raúl Alfonsín en su primer medio término. No digo para tirar pesimismo, sino para poner, digamos, yo siempre digo que entre el, el pesimismo cobarde y el optimismo ingenuo, a mí me gusta tener un realismo que vea los problemas reales de la República Argentina. Y la Argentina tiene grandes problemas que no los va a poder resolver Milei solo ni con solo ayuda de Estados Unidos, porque hasta el fondo le está diciendo, no se lo dice así, le está diciendo, usted tiene déficit en su macroeconomía, no es que solamente la macro y la micro. La macroeconomía no es solamente el valor del dólar y el superávit fiscal, que es bueno tener equilibrio fiscal, sobre todo para un país como. Pero también hay que acumular reservas de manera genuina y para eso hay que tener una estructura económica. También necesitas tener inicios de una reactivación económica. También tenés que tener indicios, no solamente en dos sectores muy dinámicos de mucha competencia que reciben inversión, pero que no generan demasiados puestos de trabajo, son muy importantes para la macro, para el balance, sino que vos tenés que tener realmente otra cantidad de inversiones nacionales y por la recuperación de la confianza argentina, también internacionales, que permitan modernizar y mejorar e intensificar toda el área de servicios, toda el área de la sociedad del conocimiento y también de la industria articuladas con nuestro gran potencial que tenemos en energía, que podemos tener en el tiempo en minería, pero esto va a llevar 8 o 10 años como mínimo, para Mendoza no menos de 10, y que tenemos en el agro. Entonces, esto es un gran potencial para un país, pero con esto solo no alcanza. Yo déjame decirte dos cosas. Primero, admirar la finísima capacidad de plantear las cosas. Yo, lo que vos has planteado del secretario del Tesoro constituido en Buenos Aires, con la JP Morgan, esto es una chanza, lo llamo algo muy cercano al colonialismo. Puedo decir que simpatías, que una serie de cosas, yo las respeto. Ahora, dame en 2 o 3 minutos. A mí me cuesta creer que el ministro de Economía me hable del rollover, del TRA, de una serie de cosas y que no me hable de empleo y de inversión y de desarrollo. ¿Cómo seguimos estos 2 años? Mira, este equipo económico tiene gente muy capaz y muy experimentada, pero todo, y no lo estoy acusando de esto, son expertos en este mundo de las finanzas del mercado, de los bonos, y toda su carrera está hecha en eso. Todos, desde el nuevo canciller,
el ministro de Economía, que también lo Sí, sí, fue de Macri, del Banco Central, su equipo. Son gente de primer nivel intelectual. Pero no hay un gran equipo de macroeconomistas en este gobierno. Y el presidente confunde, aunque es economista, en mi opinión, pero no mi opinión, muchos liberales ortodoxos y muchos ortodoxos democráticos y responsables, ¿eh? Están preocupados por la macroeconomía, no solamente por el mal humor, la grosería, el enfrentamiento. Obviamente que una buena calidad institucional, transparencia institucional y buen diálogo con la gente que se puede dialogar, siempre hay gente con la cual no se puede dialogar, ayudan a crear un clima de confianza. claro. Pero además tenés que tener una mejor economía. Entonces, te digo dos hechos claros. Se consiguió el superávit, perfecto. La inflación, que no era tan alta, y el desempleo no era tan alto, aunque era gravísimo en el desastroso gobierno de Fernández, Alberto y Cristina, desastroso. La situación que dejaron, desastrosa. Pero las políticas que él tomó en los primeros 45 días hicieron crecer mucho la inflación e hicieron crecer mucho la pobreza. Es cierto que la inflación viene bajando, la gente lo valora, y es cierto que del 50 y tantos por ciento la pobreza también viene bajando. Pero este equilibrio se hizo en muchos meses perdiendo mucha gente. Y en segundo lugar, los grandes aportantes de esto han sido los jubilados. No es porque estuvieran muy bien con Cristina y con otros gobiernos antes, también habían retrocedido, Está bien, está bien. pero fueron los grandes aportantes del equilibrio. Y otro aportante, no los últimos, aparte de las pymes y los sectores, sobre todo los sectores medios, medios y medio bajos, porque al ordenar ciertos aspectos de la economía, como tarifas, se entiende esta frase de la gente que dice, sí, en la encuesta, la inflación bajó, pero yo no llego a fin de mes o me cuesta mucho llegar a fin de mes. No es que la gente esté loca, es que dice, sí, la inflación bajó, la verdad que entre tener 25 o 15 y tener 2, ahora estoy un poquito más ordenado, puedo ordenar mis gastos. Pero lo que pasa que la canasta de gastos No llega, cambió. no Para llega. lo que la gente usaba habitualmente, para comprar la comida, para comprar alguna ropa, para a veces la clase media tomar, usar su auto, hoy le sale más la nafta, que estaba artificialmente baja. Hoy le salen más caros los servicios, que estaban artificialmente bajos. Hoy le sale más cara la obra social, sea la sindical o sea la privada, que antes estaba no tan cara. Hay que hacer Entonces, correcciones entonces. no digo que esté bien generar inflación negando los costos de la energía ni negando los costos de los servicios. Eso nos llevó a un desastre. Pero hay que entender, y lo otro han sido las provincias. Cuando el presidente acusa a las provincias en general de que malgastan, Te voy de a que pedir un malgastan. favor. Apelo a tu capacidad de síntesis en 30 segundos. Me ha encantado. Pero la próxima va a ser ¿Qué en Mendoza, hace? así soy ¿Qué local yo. hace? Lo mismo que hizo Cabal una época y lo mismo que hizo Néstor en alguna época. Le toma parte de los recursos que son automáticas de las provincias y después las acusa a las provincias.